La gran tertulia de la economía. Nuestro propósito y objetivo es dar contexto a las noticias que nos trae cada mañana. Y hoy con ecos que resuenan muy fuertes porque hace apenas unas horas que ha terminado, 3 horas que ha terminado, el debate electoral en Estados Unidos, seguido por millones de personas, no solo dentro de Estados Unidos, porque la elección del presidente de América no solo afecta a los americanos, afectan, como saben muy bien, al resto del mundo. Por eso el interés es global. El encuentro y desencuentros entre Kamala Harris y Donald Trump va a ser sometido a nuestro escrutinio. Encuentro que empezó, por cierto, muy cordial, con Kamala Harris acercándose a saludar, a dar la mano a su rival político, a Donald Trump, aunque luego acabaran marchándose en silencio cada uno por su lado y sin saludarse, con la candidata demócrata pidiendo un debate para seguir tratando de los temas y el candidato republicano sin conceder. Dijo que se lo iba a pensar. Ya veremos qué pasa. Vamos a analizar todo esto, vamos incluso hasta ver lo que está ocurriendo en las casas de apuestas, cómo han cambiado las cosas después de este debate. Discutiremos quién parece haber ganado, más indecisos, quién parece estar más arriba o más abajo respecto a las posiciones anteriores. Es una alegría y un lujo poder contar hoy en la gran tertulia de la economía aquí en Capital Radio con Juan Verde. Trabaja muy intensamente con el equipo demócrata, de hecho es asesor, forma parte del consejo asesor presidencial del presidente Biden, entre sus actividades como estratega internacional que trabaja tanto en el sector público como en el sector privado. ¿Qué tal, Juan? ¿Has dormido poco esta noche? Buenos días y bienvenido. Muy buenos días. Bueno, un titular del debate. ¿Cuál es la idea que más te queda en la cabeza, en la mente, la emoción que te queda después de haberlo visto? Pues que Kamala Harris tenía mucho que perder si no lo hacía bien. Y creo que lo ha hecho fenomenalmente bien. Ha salido reforzada como candidata con una retórica, un relato muy positivo, muy optimista, en contraste con el de Donald Trump. Para mí, desde luego, yo quizás no sea la fuente más objetiva, pero estoy muy contento esta mañana con el resultado del debate. Claro que no. De hecho, pues está perfectamente señalado que eres una fuente subjetiva en la opinión, pero nos interesa en particular que nos digas, a tu juicio, ¿qué es lo que le ha reforzado a Harris en este debate? ¿Qué temas, qué elementos, tanto de argumentos como quizás de lenguaje gestual, han reforzado a la actual vicepresidenta de Estados Unidos? Es importante resaltar que justo antes del debate, para el 30% de los indecisos, que son los que van a decantar la balanza para un candidato u otro, para el 30% de ellos era importante conocer más y mejor a Harris. Solo el 17 o el 12% creo que decía que quería saber más de Trump. La inmensa mayoría sabe quién es Trump, sabe qué puede esperar de Trump, pero para esos indecisos, un 30%, un porcentaje muy alto, querían ver el debate. Y por eso estoy contento, porque lo que se vio fue un relato positivo con una clara hoja de ruta sobre lo que quiere hacer, y creo que el relato que vimos de Trump era de hablar mucho. De hecho, habló 46 minutos versus 35 que habló ella, y creo que vino a demostrar que no por hablar más se comunica mejor. Creo que las ideas no fueron concisas, no fueron claras, hablaba de una cosa, saltaba a la otra, y para mí eso, creo que al final el indeciso lo que busca es ver que ella es una candidata sólida y que le puede hacer frente a Donald Trump. Vamos a debatir sobre ello con nuestros invitados a esta gran tertulia de la economía. Nos acompañan también aquí en Capital Radio Eduardo Abad, que es presidente de UPTA. ¿Qué tal, Eduardo? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buen día. ¿Qué tal te pareció el debate? Pues interesante, ¿no? Pero además es que Harris, yo creo que ha dejado claro que Trump no solamente es muy mal orador, sino además que el New York Times, que hizo una comparativa en vivo y en directo de cuántos fakes se hicieron durante el debate, 70 bulos durante 1 hora y casi media de debate, ¿no? Al fin y al cabo, bueno, pues Trump... Hubo uno muy sonoro, ¿no? Cuando habló Trump de aquellos inmigrantes que supuestamente se comían las mascotas de los vecinos, por los ejemplo. gatos y los perros. Sí. Claro, evidentemente quedó mal. Los americanos, bueno, pues saben perfectamente el personaje que es, ¿no? Además, a mí me sorprende aún que siga presentándose a unas elecciones alguien que ha hecho lo que ha hecho en Estados Unidos, que ha traído en jaque, en vela, prácticamente a Estados Unidos, para todo el mundo. Y la verdad es que confío, espero y deseo
que Harris, que está como un cohete, ¿no?, hacia arriba en las encuestas, no deje de subir y que tengamos unas elecciones no apretadas, sino tranquilas. Ojo que los americanos, la mitad del país, Efectivamente, están apoyando a Trump, ¿eh? Las encuestas y todo lo dicen. O sea que no perdamos de vista que ambos candidatos tienen apoyos sólidos. Rubén García Quismondo, socio director de Coado Abogados y Economistas. Buenos días, Rubén. Buenos días. ¿Qué te pareció? Yo no he visto el debate, así que no voy a dar una opinión porque he dormido. Acabé muy tarde de trabajar y me levanto muy pronto, así que no me ha dado tiempo. He visto algunos titulares, el Handelsblatt, el SCOS, Financial Times, etcétera, y en general he visto que le dan ganadora a Harris, que parece que hizo un mejor papel que Donald Trump, ¿no? Yo aún así tengo yo creo que la situación de Estados Unidos, por supuesto yo no la conozco como alguien que se dedica a analizarla continuamente para su trabajo, ¿no? Pero es de total división, ¿no? Que pasa en muchos lugares del mundo hoy en día, ¿no? Y que el trumpista es una persona emocional, no es una persona racional, y está acostumbrado incluso a lo mejor le gustan esas barbaridades, a las que nos tiene acostumbrado Donald Trump, ¿no? Yo que sé, échate no sé qué para quitarte el COVID. Yo recuerdo aquello que lo vi, digamos, en directo retransmitido, porque le oí hablar a él en inglés diciendo eso. Es como que te quedas como diciendo, Dios de mi vida, ¿cómo puede ser el presidente de un país alguien así, en Estados Unidos, ¿no? Pero yo creo que ese sentimiento, esa emocionalidad que tiene el republicano con Trump y que ya ni siquiera es republicano, él admite eso, admite todas esas barbaridades, ¿no? A ver, estaban, parece, en las encuestas, por lo que yo he ido leyendo, le habían dado una subida muy fuerte a Kamala. Luego se había ido igualando y otra vez Trump estaba igualándole, parece ser, en muchas encuestas a Kamala. Parece que ayer pues ganó ella claramente, lo cual además tampoco es muy de extrañar, ¿no? Porque es una persona muy preparada, es una persona más joven, que se preparó el debate, cosa que probablemente Trump, pues conociéndole, ni se lo preparó. O sea, trabajó para dar una buena imagen al país y para lanzar su mensaje. Yo creo que nos han dicho algo que es muy importante. Yo tenía un mensaje que transmitir, quería transmitírselo al pueblo de los Estados Unidos y se lo he transmitido. Le he dicho, esto es lo que yo pretendo hacer en esto y en esto, ¿no? Trump repite continuamente pues sus tópicos y sus ideas, pero no lo veo tan sencillo. Yo soy muy escéptico porque sé que es una minoría la que vuelca la balanza en uno u otro sentido, y en unos pocos estados de los Estados Unidos es una votación indirecta, luego serán los electores los que elijan al presidente, ¿no? Sí, mira, citas, Rubén, las encuestas. En Estados Unidos hay encuestas sociológicas, hay casas de apuestas, que suelen ser una fuente bastante fiable de la opinión más popular, y en Estados Unidos se respeta bastante lo que indican estas casas de apuestas. Os voy a mostrar algunas de lo que están diciendo en este momento. Por ejemplo, Polymarket, casa de apuestas que hasta la agencia Reuters pues la toma como referencia en intención de voto. Pues de la predicción de las elecciones de este 2024 le dan un 50% a Trump y un 49% a Harris. Pero lo que se muestra es que después del debate Trump está perdiendo y Harris está ganando. Trump un 3% menos de intención, Harris un 3% más, que es casi exactamente lo mismo que ocurre en otra casa de apuestas, en PredictIT. En esta, las apuestas por Kamala Harris han subido a 57 centavos y a Donald Trump han bajado a 46. Aquí fijaos que la diferencia es a favor de Kamala Harris. No sé si esto es para tomarlo en serio, Juan, o no. ¿Qué tipo de información es esta? Hombre, hay que tomarlo en serio porque no se suelen equivocar, desafortunadamente. Pero yo quizás difiera de lo que se está diciendo aquí en cuanto a que una cosa es nuestro deseo y otra cosa es lo que puede pasar en el país. El país está absolutamente polarizado, efectivamente, como decía Rubén, hay una división absoluta. Esto de lo que estamos hablando son 7 estados donde solo un 8% de la población no ha tomado una decisión y son los que van a decantar o desequilibrar la balanza. Y para ellos hay un empate técnico, porque estamos dentro de ese margen de error entre un 3 y un 5%, cuando las encuestas ya no son lo que eran antes y se suelen equivocar. Yo creo que puede pasar de todo.
Bueno, yo creo que Trump está apostando a Harris y a él mismo, ¿no? O sea, es un personaje, insisto, tan excéntrico y tan tremendamente impredecible que vaya usted a saber. Las casas de apuestas sí, efectivamente, marcan también, porque vienen marcando una tendencia clara de cómo van a ir los votos. No nos olvidemos que las casas de apuestas también tienen sus propios métodos estadísticos, que son los que utilizan precisamente para colocar las apuestas. Y para no perder dinero. Exacto, para no perder dinero sobre todo. Son más fiables muchas veces que los propios sondeos demoscópicos que se utilizan tradicionalmente. Y que yo creo sinceramente que Harris no va a pararse en esta subida. A la vuelta de apenas un par de semanas veremos seguramente, y no voy yo de conocedor y experto como tú, ¿no?, de Estados Unidos, pero creo que 3-4 puntos se van a notar más todavía, ¿no? Lo cierto es que la tendencia normalmente es muy difícil parar a un candidato que lleve una tendencia al alza. Y espero que así sea. No, y cuanto más hable Trump, es mejor para ella, ¿no? Y es mejor para sus intereses. Por lo tanto, Trump va a entrar en esa espiral de sociópata total y que va a empezar a decir verdaderas burradas precisamente para instalar el miedo en Estados Unidos y para instalar el miedo de cuidado que aquí vienen los que nos pueden quitar todo. Pues pero visto desde fuera, si me permitís... Yo no lo veo así, lo siento. Rubén, pues adelante. Yo no lo veo así. No lo vimos cuando ganó la primera vez Trump, iba a ganar la otra candidata y ganó Trump por una cierta distancia. No lo vimos en algunas elecciones que hemos tenido recientemente y yo no veo al Estados Unidos republicano trumpista cambiando, tampoco veo al demócrata cambiando. Ese conjunto de indecisos puede tirar para un lado o para el otro por cualquier acontecimiento. O sea, yo no digo que Kamala no lo esté haciendo bien, yo creo que ha sido sin duda una decisión acertada ponerla allí a debatir con Trump. Biden pues ha sido un buen presidente, pero digamos pues estaba al final de su mandato y ya está, ¿no? Entonces yo creo que el Partido Demócrata ha tomado una buena decisión sustituyéndola y designándola como candidata. Pero tiene muchas también cargas, ¿no? Incluso cuando dicen que es comunista o tal, o sea, la han atacado muy duro por algunas cuestiones ideológicas que tiene que superar como presidente de los Estados Unidos. Que te digan eso en Estados Unidos es poco más o menos que te digan que eres nazi. Que decir, pueden decirte nazi o pueden decirte comunista, lo mismo da, que al final es una estigmatización total. Y yo no termino de ver claro ese vuelco, aunque estoy de acuerdo en que es una cuestión milimétrica casi, ¿no? Y yo estoy con Juan, ¿no? Es que estamos en el escenario en el cual las encuestas y todas las apuestas pierden su fiabilidad, porque toda encuesta tiene un margen de error, ¿no? Por la teoría de muestras y de población, etcétera, de un porcentaje. Y además siempre tiene cierto sesgo dependiendo de, digamos, la división sociodemográfica que realices, dónde la realices, a quién se la hagas. Yo supongo que harán de todo para todo, pero es que todas las que se hacen de todo y para todo llevan casi a la misma, un país totalmente polarizado, totalmente dividido, que yo creo que ha tenido unos años de tranquilidad con Joe Biden. O sea, quizá para mí, independientemente de que la cuestión económica ha ido bien y otras muchas cosas, Biden trajo tranquilidad. No hay que olvidar que acabó el anterior mandato invadiendo el Congreso. Es que eso es algo impactante. Un acto de insurrección, claro. Total. O sea, eso es algo que... era increíble que eso pudiera pasar, ¿no? Y acabamos así. Y estamos 4 años después y estamos debatiendo tranquilamente y hay cierta tranquilidad, etcétera. Pero el personaje que llevó a esa insurrección y que llevó a todos esos acontecimientos vuelve a estar en la política norteamericana y vuelve a estar con fuerza. Y no se está hablando de eso, ojo, porque efectivamente gane quien gane, yo espero que gane Harris, pero... aunque gane Harry, el país está absolutamente dividido. Se están creando las condiciones propicias para que eso que ocurrió el 6 de enero vuelva a ocurrir. Y sobre todo un candidato que ha dicho que no va a reconocer los resultados de las elecciones a menos que él gane. O sea, es preocupante. Sí, la verdad es que eso quizás es lo más preocupante y quizá
ganara quien ganara, lo podemos esperar probablemente de Kamala Harris, pero no lo creo que lo podamos esperar de Trump, el ser el presidente de los Estados Unidos. Es que los políticos en general, yo creo que en el mundo, no solo en Estados Unidos, nos pasa en España, pasa en otros países, tienen que aprender a ser presidente de toda la nación. De quien me vota y de quien no me vota. Mis políticas tienes que intentar mejorar el nivel de vida de las personas, preocuparte y no preocuparte de si este señor fue republicano, fue demócrata o fue lo que sea, ¿no? Y tratar de superar esas diferencias. Probablemente por eso yo creo que si llegara Kamala Harris a presidenta, pues probablemente tendría que virar hacia el centro en su hacer, porque necesita también convencer, no digo que a todos los republicanos, eso es un imposible, porque los republicanos, pues oye, tienen su ideología, pero al menos que algunos de ellos no se sientan muy, muy incómodos. De Trump, esperar eso, yo creo que es esperar demasiado. Yo creo que quizá valga la pena hablar de qué puede pasar a la relación transatlántica Estados Unidos y Europa. ¿Cómo, claro, a quién nos conviene más, a los europeos y a los españoles, que gane? Yo creo que eso es una pregunta que para mí tiene una respuesta clara, ¿no? Un presidente que en su mandato, durante esos 4 años, vimos un aumento en cuanto a los aranceles de los productos europeos, el sector metalúrgico, el sector del aceite en España, el sector automovilístico y todo, que se vio afectado por ese distanciamiento entre Estados Unidos y Europa, comercial y económicamente hablando. Eso, desde luego, podemos esperar más de lo mismo. Por cierto, parece que sí que ha tenido mucho impacto, al menos es que todos los periódicos hablan de ello, que justo acabado el debate, Taylor Swift publicó un post, una intervención en Instagram, creo que ha sido, diciendo que tras escuchar el debate, ella daba su apoyo a Kamala Harris, convencida, y que además se veía un poco obligada a expresarlo tan abiertamente porque se están produciendo tantos fakes con la inteligencia artificial que atribuyen cosas que no son a personas relevantes, que se veía un poco obligada a expresarlo con claridad. Y el mensaje de que aparece en el post con un gato. No sé si sabéis a qué se refiere con eso, ¿no? Sí. Fue la declaración del candidato a la vicepresidencia, que dijo que las mujeres que no tenían niños y solo tenían gatos eran prácticamente inhumanas, ¿no? Las insultó. Pero bueno, yo creo que a mí sí, para eso sí que me parece interesantísimo. Creo que más indecisos van a votar o van a tomar una decisión en función a esa declaración que incluso que el debate. Yo, de todas formas, en cuanto a la relación transatlántica, a ver, yo creo que al mundo, no solo a Europa, le conviene pues un presidente de los Estados Unidos racional, que gestiona y que dota de tranquilidad y que toma decisiones, digamos, con un carácter global y no aislacionista. Ya sabes que los republicanos tienen una parte ahí histórica y hay una parte de Estados Unidos, en cualquier caso, que es muy aislacionista. Vivimos muy bien, somos el gran país, no nos metamos en problemas, aquí y allá nos va mal. America first. Claro. No nos metamos en esta guerra o en aquella, eso no es nuestra guerra, si en Siria pasa es su problema, eso no es conveniente para el mundo. Estados Unidos es un país demasiado importante, es el líder global en todos los aspectos y por lo tanto pues tienes que tener una responsabilidad y tienes que asumirla. En cuanto a Europa, yo diría que no es tan distinto uno que otro, a pesar de que Trump es un hombre que se le pierde. Hemos visto que, por ejemplo, con todos los programas de ayudas que ha puesto Biden ha sido muy proteccionista, también ha aumentado los aranceles en general, ha mantenido. Sin embargo, la relación transatlántica desde el punto de vista geoestratégico la ha cuidado mucho, la ha mimado y eso a Europa le viene bien y más en un conflicto que tenemos en Ucrania en el que necesitamos al amigo americano. O sea, no lo neguemos. En Europa ojalá lo tuviéramos, pero no tenemos capacidad estratégica, militar, ni de ningún tipo. Ni apetito político tampoco. No, ninguna de las dos cosas, ¿no? Probablemente habrá que cambiarlo para intentar no distanciarte, sino aportar más a esa relación, pero esa relación se tiene que cuidar, ¿no? Yo recuerdo cuando se despedía, a mí me llamó mucho la atención cuando Angela Merkel se despedía de Barack Obama, casi llorando, pues, literalmente, y era como que vengo a verte y casi advertirte de lo que te va a esperar en el poco tiempo de mandato que todavía le quedaba a Angela Merkel, ¿no? Que era una persona conservadora, la CDU es un partido demócrata cristiano alemán y por lo tanto probablemente no tenía por qué tener mejor relación con un partido demócrata que con un partido republicano, pero el personaje, el que iba a ser presidente de Estados Unidos, era muy particular, o sea, Donald Trump, ¿no? Entonces, yo creo que desde ese punto de vista geoestratégico, que es el que manda ya todo, o sea, ya las
decisiones económicas no se están tomando en base muchas veces a la cuenta de resultados, sino a la seguridad. Pertenezco al bloque democrático mundial o pertenezco un poco al bloque dictatorial, etcétera, ¿no? Estados Unidos en eso cambia poco. Da igual un presidente que otro, si ellos ven que hay no sé, Corea del Norte no va a ser un tema en el que se diferencien tanto el uno del otro, ¿no? Pero sin embargo en el apoyo a la OTAN, por ejemplo, a la Alianza Atlántica, a eso, yo creo que para Europa probablemente el que ganara Kamala Harris probablemente es mejor, porque lo que esperamos de Trump o lo que hemos visto es buscaros la vida, poner vuestro dinero. Yo no me pienso meter en eso, y eso Estados Unidos, en mi opinión, no lo puede hacer. Y por cierto, para mí eso es lo fácil. Lo fácil es decir que yo acabo con la guerra en 24 horas porque precisamente me voy, no tomo partida y dejo que Putin haga lo que le dé la gana. Eso es fácil. Pero eso no tiene Con sentido. vuestro permiso, vamos a ver más temas, por cierto, de esta mañana, en la que Inditex también ha publicado resultados. El presidente del Gobierno de España ha sorprendido pidiendo a la Unión Europea que revise los aranceles que ha impuesto a los vehículos eléctricos de China, justo cuando la Cámara de Comercio Europea avisa que en China están cambiando mucho las cosas. A continuación, en Capital, la Bolsa y la Vida.